Hola amigos, muy buenas noches. Yo soy Clifford Gutiérrez y cada sábado tiene una cita conmigo para que formemos una sociedad mucho más crítica. ¿Dónde? Aquí en Sin Pelos en la Lengua. Sin Pelos en la Lengua no se enfoca solamente en un programa de entrevistas, sino que también es un programa que se enfoca en la libre información que se transmite al televidente. Quiere decir que la primera fase de Sin Pelos en la Lengua es hablar del tema que tenemos esta noche. Darle la información a usted televidente, darle datos para que podamos tener una entrevista mucho más fácil. También tenemos la entrevista que será del mismo tema que hablaremos esta noche y por supuesto, las conclusiones. El resumen que nos dejó el tema introductorio, la entrevista, las estaremos hablando en las conclusiones. Así que en Sin Pelos en la Lengua llevamos la conversación siempre a otro nivel. Esta noche tenemos el tema de la identidad y el nacionalismo, que son un tema muy importante, y esto lo vamos a abarcar en el país guatemalteco y también en el municipio de Malacatán. Es por eso que esta noche tendré a dos invitados que estaremos discutiendo este tema. ¿Quieres saber quiénes son? Pues más adelante se los daré a conocer. ¿Qué les parece? Empezamos Sin Pelos en la Lengua. Sin Pelos en la Lengua. Quiero agradecer a usted, amable televidente, por participar cada sábado en esta discusión. Quiero mandar un saludo a todos mis hermanos del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, San Pablo, San Marcos, San José el Rodeo, Catarina, Ayutla y Pajapita, y los demás municipios que nos ven tanto en las plataformas de YouTube y Facebook, que nos siguen cada sábado. Un saludo fuerte, fraternal hacia ustedes, que cada sábado está pendiente de nosotros. Y también quiero mandar un saludo para usted. Sí, para usted joven malacateco, al igual que yo. Una juventud que tiene ganas de sacar a su país y a su municipio adelante. Los invito a ustedes jóvenes, a nosotros jóvenes, a involucrarnos, a hacernos escuchar, para que tengamos un Malacatán mejor. Así que no nos quedemos atrás. Ánimo. Bueno, el tema de esta noche hablaremos de la identidad y el nacionalismo en Guatemala y por ende en Malacatán. Como todos los programas de Sin Pelos en la Lengua, quiero empezar a platicar un poco de lo que es la identidad y nacionalismo en Guatemala, porque no podemos entrar a una entrevista si no sabemos de qué vamos a hablar. Así que, ¿qué es nacionalismo? El nacionalismo es el efecto y sentido de pertenencia de los oriundos de una determinada comunidad. Por otro lado, ¿qué es la identidad? Es el conjunto de rasgos propios de un individuo, de un determinado territorio. Ahora, al conjugar qué es nacionalismo e identidad, nos encontramos de lo que es un Estado-nación. Es una organización política homogénea. Eso sí, quiere decir que toda la sociedad es igual en términos de identidad, que comparte una lengua, una cultura, etc. No existe en este momento en el mundo un Estado o nación en un 100%, pero sí existen aproximaciones muy importantes en el mundo. Como todos sabemos, Guatemala es un país multiétnico, multilingüe y multicultural. Quiere decir que existen identidades diferentes dentro del mismo territorio guatemalteco. Ahora, el problema es que hay una existencia en una nación, hay una existencia en la que viven grupos étnicos que no aceptan una identidad compartida. Quiere decir que no se sienten identificados por otra cultura. Esto genera conflictos porque no existe un ambiente de tolerancia dentro de las múltiples facetas culturales identitarias del país. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Las independencias, por ejemplo. Las independencias son un claro ejemplo de la autonomía que quieren tener los territorios a partir de identidades diferentes. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso guatemalteco. Cuando existían los virreinatos en la época colonial, el país guatemalteco ya no quería seguir dependiendo del país español. Sin embargo, esta independencia
se dio porque la sociedad en la que estaba en aquel entonces ya poseía una identidad, independientemente de las cuestiones políticas y económicas que estaban ocurriendo en ese entonces. Pero era para ponerles un ejemplo. También, para ponerles otro ejemplo, podemos agarrar al país español. En España existen diferentes movimientos nacionalistas. Unos defienden una unidad y existencia de la nación española, pero otros defienden que España es un estado formado por diversas naciones. Algunos territorios e identidades que han querido independizarse de España han sido Cataluña, el País Vasco, Galicia y las Canarias. Ya son territorios que ya no quieren ser parte de las identidades que engloba el mismo país español. Es por eso que esta parte de la identidad puede tener consecuencias conflictivas, porque a los países, a los pueblos, al no sentirse identificado al territorio donde pertenecen, pueden existir ciertos roces culturales con las otras culturas del país en general. Es por eso que esta noche responderemos a ciertas preguntas muy importantes. ¿Qué es más importante? ¿Una identidad única definida en un país o un país multicultural? Interesante. ¿O qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para crear un país mucho más cívico y nacionalista? Acompáñenme a descubrir más adelante las respuestas a estas interrogantes. Es por eso, amigo, que los invito a ver las plataformas de YouTube y de Facebook de Sin Pelos en la Lengua, en donde estamos publicando los programas semanalmente. Ahora, nuestros invitados, ¿usted quiere saber quiénes son mis invitados de esta noche? Descúbralo al regresar de este receso. Ya regresamos. En breve regresamos con Sin Pelos en la Lengua. Llegó el Bicifestival de Bicicentros y Puentes 2014. Las mejores marcas de bicicletas en un solo lugar. Bueno, amigos, regresamos a Sin Pelos en la Lengua. Gracias por estar acompañándonos esta noche. Quiero mandar un saludo fraternal a nuestros paisanos, a nuestros migrantes malacatecos que viven en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, que nos ven cada semana en Sin Pelos en la Lengua. Un saludo muy fraternal hacia ustedes. Esta noche, como les mencioné, vamos a hablar sobre el tema del nacionalismo y la identidad de nuestro país. Y para eso tengo a dos invitados muy importantes que me van a acompañar a discutir un poco de esto. Tengo en primera instancia al señor Carlos Munguía. Es profesor en enseñanza media, ex concejal de la Municipalidad de Malacatán, cronista malacateco, escritor, colaborador con revistas culturales malacatecas y ha participado en numerosas exposiciones también aquí en Malacatán. Gracias por estar con nosotros, profesor. Y también me acompaña el señor Antulio Escobar, tiene una licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la... licenciatura en Pedagogía de los USAC, un diplomado en Derechos Humanos del Arzobispado y Oficina de Derechos Humanos, técnico en Medicinas Alternativas Naturales del Instituto Guatemalteco de Medicinas Alternativas de Guatemala. Fue director del Instituto Nacional Mixto de Educación Básica y perito en Mercadotecnia en Malacatán. Fue concejal de la Municipalidad de Malacatán y también tuvo la oportunidad de asistir al primer Congreso Mundial de Medicinas Alternativas Naturales realizada en Madrid, España. Bueno, señores, es un gusto que estén aquí con nosotros. ¿Cómo se sienten? Gracias. Bien, muchas gracias. Muy bien. Bien, bien. Excelente. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con esta discusión que parece muy interesante? Muy interesante. Bueno, para empezar, ¿cuáles piensan ustedes que son las causas por las cuales nuestro país ha perdido el nacionalismo? ¿Quién quiere empezar? Bueno, en primer lugar, pues gracias. Buenas noches a los amigos televidentes y Clifford. Respecto a esa pregunta, yo considero que el poco interés de nuestras autoridades, la poca importancia que no le han dado para que la identidad de nuestro país se esté dando, como que se ha estado olvidando. Por ejemplo, la responsabilidad de las autoridades gubernamentales, podríamos decir. Yo recuerdo anteriormente que a exigencia del Estado, a través del Ministerio de Educación,
las fechas cívicas se mantenían vigentes. Se celebraba, por ejemplo, el 20 de febrero, Día de Cunumán, Día de la Marimba también, el 2 de abril, conmemoración de la muerte de Rufino Barrios, se visitaba la estatua, habían actos conmemorativos. También respecto al Día de la Bandera, 17 de agosto. Solo se ve en septiembre, que es el fervor cívico, ¿verdad?, donde se refleja nacionalismo, pero realmente deberíamos de ser más constantes en esto. Pero todo depende de la cabeza que está en el gobierno, ¿verdad?, autoridades y también el Ministerio de Educación. ¿Usted piensa que estas causas han existido porque no existe canalización en base a la educación para crear este ambiente de civismo? Efectivamente, eso es lo que sucedió. Anteriormente sí había un poquito, podemos decir, de presión del Estado para exigir a las escuelas, a los directores de establecimientos, supervisores, para que esto se estuviera dando con más frecuencia. Y eso como que se ha relegado, pues, a segundo término, ¿verdad? ¿Qué piensa, profesor Antulio? Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches. Yo pienso que dudo que haya existido nacionalismo. Algunos personajes nacionalistas, pero a nivel país, a nivel de países de Latinoamérica, como parte de la conquista, yo no creo que haya existido un espíritu de nación, un espíritu donde pensemos y tengamos congruencia entre los pensamientos y actuaciones, ¿verdad? Yo dudo un poco que nos falta nos falta hacer el nacionalismo. No considero que haya habido un nacionalismo profundo. Han habido líderes y han habido caudillos nacionalistas, pero no tenemos un pueblo muy nacionalista. Creo, en ese sentido yo pienso que nos hace falta esa cátedra, aprobar ese curso de nacionalismo. ¿Cómo consideran, bueno, quién me pudiera responder esto? ¿Consideran ustedes que la época colonial, el inicio de la época colonial marcó la pauta para incidir en las cuestiones identitarias de nuestro pueblo? Bueno, no solo la época, yo creo que la preconquista, incluso los grupos indígenas estaban entre ellos peleándose, vienen los españoles, se unen unos a los españoles y comienza la debacle, pues, de los grupos precolombinos. Después de eso, naturalmente el indígena que tenía sus prebendas porque apoyó a los españoles, ya consiguió o pretendía hacerse similar al español, ¿verdad? Entonces me decía un amigo una vez, antes nos dolía la patada del español, ahora nos duele el caite de nuestros hermanos, ¿ve? Porque nos ponen mucho el caite. Es decir, que no hay un nacionalismo, sino hay un deseo de dominio de uno al otro, y el nacionalismo más que todo es convivencia pacífica, convivencia igualitaria, justicia entre los grupos. Yo creo que nos ha faltado, como al principio lo dije, nos ha faltado un tanto esa cátedra de nacionalismo. Bueno, y algo muy interesante, que la civilización maya tenía su propia cosmovisión, sus propias costumbres, sus propias creencias y su propia estructuración política también. Pero al momento de la época colonial, este paradigma sufrió una debacle completamente, porque la conquista creó de que el pensamiento español, el pensamiento europeo tuviera incidencia en el pensamiento de América. Y esto creó una transición muy importante a lo que pensaba la civilización maya antes y de lo que pensó la civilización maya después. Me parece muy interesante. Como que hubo una obstrucción o un truncamiento, podríamos decir ahí, ¿verdad?, de lo que se estaba dando. Todas esas influencias prácticamente vinieron a dividir a nuestra población. De esa cuenta, como decía aquí el compañero Antulio, de que los grupos se empezaban para desbaratar y llegar y ser partícipe del poder de los que estaban entrando, ¿verdad? Entonces, no hubo
una identificación unilateral, podemos decir, de un solo grupo para tratar de mejorar la propia estructura del país que se estaba formando, de la nación naciente. Ahora, ¿sí tenía algo que agregar, profe? Bueno, dentro de todas esas estructuras viene la indecisión. El problema de conquista fue traumático. Entonces, tomemos en cuenta cuántos indígenas había antes de la conquista y cuántos quedaron después. Y no solo en Guatemala, los mapuches, los sioux, los mapuches en Chile, los sioux en Norteamérica, fueron diezmados. Entonces yo creo que ahí desaparece la primera nacionalidad. O desaparece o se mimetiza, ¿verdad? Y comienzan a haber intereses ya propiamente del grupo dominante, que no es propiamente un nacionalismo puro, sino es nacionalismo en base a su élite. Y a partir de la independencia guatemalteca, también hubiera sido factible crear otro tipo de nacionalismo, porque fue un buen punto de partida para que la gente malacateca o guatemalteca, bueno, Malacatán en ese entonces no estaba como está en este entonces, pero ese fue el momento muy importante como para que la gente ya tuviera símbolos, personajes y líderes importantes que contribuyeran a ese espíritu nacionalista y que la gente estuviera identificada. Sí. ¿Verdad? O sea que no había líderes prácticamente natos, podemos decir, sino mestizos, ¿verdad? O criollos, prácticamente criollos. Y eso pues realmente desde ahí viene nuestro problema, ¿verdad? Que somos una mezcla de varias nacionalidades, un mosaico cultural más que todo. Pero lo que conviene es que este país tenga su propio sello, ¿verdad? De identidad. Y hay vestigios de que sí debe tenerlo, pero hay que, como decía aquí el compañero Antonio, hay que cultivarlo para que se vaya enraizando poco a poco, porque se ha ido perdiendo paulatinamente. Y ahora déjeme decirle, sí. Yo creo que se crearon símbolos, se crearon emblemas, hubo personajes que se les promovió como tales, pero la mayoría del pueblo, especialmente el pueblo indígena y mestizo pobre, se queda afuera. Prácticamente no tiene un pedazo de patria. Entonces no puede sentir amor mucho por lo que no tiene, ¿verdad? Usted dice los que están concentrados en el círculo Sí. de poder fueron los únicos Sí, pues, que tuvieron participación. Sí, y luego se crean símbolos, tenemos símbolos, pero como que los tenemos un poco vacíos, porque las actitudes nuestras no han sido de compartimiento, no han sido actitudes de unidad, ¿verdad? Pónganse que un guatemalteco se va a los Estados Unidos y muere allá, el pueblo no lo reclama. Sí. Matan a un israelita aquí en Guatemala, hay invasión a Guatemala por ese israelita que hubo, o un gringo, o un alemán. Vienen e investigan los países. Pero eso es dependiendo la cuota de poder que tenga cada país también, pues. porque no es lo mismo Guatemala a un país europeo en estos momentos. Es decir que tal vez nos hace falta fuerzas para hacer sentir ese nacionalismo. Somos países débiles, donde no podemos hacer sentir nuestro digamos, desaparece un hijo de nosotros. No tenemos la fuerza para reclamarlo. Y si no lo hacemos con la familia, mucho menos lo vamos a hacer con el vecino. Si no podemos tener ese nacionalismo, hacer sentir ese nacionalismo, si no podemos hacer sentir el familiarismo. Es decir, que el nacionalismo es un familiarismo más allá de nuestra casita, más allá de nuestros parientes, ¿verdad? Yo creo que ahí podemos entrar a considerar por qué nos hace falta el nacionalismo. Ahora, como todos sabemos que Guatemala es un país multiétnico, multicultural, multilingüe, tiene muchas facetas y es muy rico en ese punto de vista. Pero ahora la pregunta es,
¿Qué es más importante? ¿Qué debería ser más importante? ¿Tener el país que tenemos ahora, que es multiétnico, multicultural, o que exista una identidad única, que a pesar de la cultura que tengamos, nos hagamos sentir guatemaltecos? ¿Qué consideran ustedes que sería más importante? Bueno, la multietnicidad y multiculturalidad, el multilingüismo, es parte de la estructura de Guatemala. Eso no se puede suprimir o abolir prácticamente, está inmerso prácticamente en el corazón de esta nación. Lo que se necesita es que el nacionalismo, o sea, el celo por el terruño donde nacimos, sea más perseverante, que rescatemos eso que se ha ido paulatinamente perdiendo y que somos responsables todos, ¿verdad? Desde las autoridades, el nivel educativo, las entidades culturales. Entonces tenemos que rescatar para que ese nacionalismo, esa propia identidad de Guatemala prevalezca, ¿verdad? No la olvidemos. Claro que eso es un proceso que hay que empezar en el hogar, por ejemplo, ¿verdad? Desde el hogar, los centros educativos, para fomentar más nuestra cultura, nuestros valores cívicos, el respeto por los símbolos patrios, porque el conocimiento de nuestros hombres ilustres, de nuestros héroes que tenemos, y también aquellos que han hecho una identificación de Guatemala a nivel mundial, un premio Nobel de literatura, por ejemplo, y de la paz que tenemos en Guatemala. Ese conocimiento de estos personajes para que Guatemala tiene su propia identidad, pero el nacionalismo tenemos que buscarlo ahí, en esas raíces de estas personas que están dándole renombre, le han dado renombre al país y no que permanezcan olvidados. Usted reafirma de que debe existir una identidad única basado en la multiculturalidad. Exacto, sí. ¿Cómo sería esto? Mire, no podemos desquiciar prácticamente lo de nuestros antepasados, porque esa es parte de la riqueza de Guatemala. Sí. ¿Verdad? Tenemos que 23 lenguas, ¿sí? Para empezar. Entonces, esto es parte del país. Esa es una característica de Guatemala. Es de lo que estamos mencionando. Ahora, el nacionalismo también tenemos que fomentarlo, todos, a nuestro nivel, principalmente las entidades culturales, el Ministerio de Educación, el gobierno. Son las autoridades gubernamentales las que tienen que poner en juego esto para que eso se mantenga. Otros países lo mantienen, lo tienen, su nacionalismo lo tienen enraizado, pero es por eso, no lo dejan morir, sino lo mantienen. ¿Qué piensa, profesor? Bueno, Julio? yo creo que los países más estables son los que han tenido una identidad cultural casi única y una podríamos decir, una herencia biológica casi de la misma fuente. Nosotros aquí, pues con nuestras características multiétnicas, yo creo que se puede crear una nacionalidad basada en la ley, en la ética, en la justicia. Es decir, que podemos ser múltiples, podemos ser muy diferentes, pero si a todos nos tratan por igual, si a todos tratamos por igual, yo creo que se puede crear una unidad dentro de la multiculturalidad. Claro a veces hemos tenido invasiones, ¿verdad? Por ejemplo, digamos en los países más estables hay una o dos religiones. Aquí tenemos 4.000, 5.000 sectas distintas y no se halla un vecino con el otro, ¿verdad? Sí. Tenemos, en otros países hay dos partidos políticos. Aquí tenemos una cartilla de partidos políticos y no nos sirve para nada. Es decir que ninguno de los partidos tiene una ideología propia, ni siquiera ideología. Entonces, ¿qué se puede pedir de nacionalismo? ¿No? ¿Qué se puede pedir de la proyección de país hacia el futuro? Lo mismo sucede póngale la base digamos, del pueblo israelita, ha sido la Biblia. La base de los musulmanes ha sido el Corán. La base de los budistas ha sido los pensamientos de Buda y mantienen una sociedad muy estable. Pero ellos también fueron fuente de muchos nuevos pensamientos. Sí. ¿Pero qué pasa aquí en Guatemala? ¿Sería el Popol Vuh acaso? Sí, pero nosotros desconocemos al Popol Vuh. Es más, desconocemos a nuestros líderes, desconocemos a nuestros héroes. Nuestro problema es que somos un país
que olvidamos muy pronto. No tenemos historia. Hay que tener memoria Sí, colectiva. hay que tener memoria colectiva, porque el país que no tiene memoria, el país que olvida, deja de ser país, deja de ser pueblo. Entonces nosotros tenemos necesidad de revivir a nuestros héroes. Tenemos necesidad de repasar la historia de esas gentes que están ahora triunfando a nivel mundial, pero aquí los conocemos. Póngale, en 1967, Miguel Ángel Asturias obtuvo el premio Nobel. Preguntemos a los cuántos guatemaltecos han leído siquiera una obra de Miguel Ángel Asturias. Y si ha leído es porque la escuela, por fuerza, lo ha pedido, no porque nazca. Lo mismo que los desfiles cívicos, los desfiles de la patria, ¿verdad? Tienen que dar punteo los maestros para que asistan. ya no nace esa cuestión, sino es una cuestión casi impositiva. Ustedes se usa el arma de los puntos, pero si no desfilaste, meto 10 en contra. En la escuela no hemos podido crear nacionalismo. Como no creamos muchas veces la alegría de ser. Nos basamos mucho en el punteo. Yo vengo aquí a la universidad para ver cómo gano el curso, no cuánto aprendo. Yo voy a desfilar porque me dan puntos, no porque sienta contento con mi patria, ¿verdad? Yo le hago el saludo de la bandera porque soy empleado público. Si no fuera empleado público, aunque estuviera en esta misma condición, no se la hago. Es decir, que no nos nace. Ahí como que el nacionalismo, no sé quién nos ha traicionado. Si la historia nos ha traicionado o nosotros estamos traicionando a la historia. Ahora, de lo que usted está diciendo, Y le decía de los personajes, ¿no? Miguel Ángel Asturias, premio Nobel. 2 noveles que tenemos aquí. A ver, ¿dónde ponemos a Rigoberta Menchú? Barrondo, ¿dónde está? ¿Y dónde está Tecún Humán? ¿Y dónde está don Justo Rufino Barrios? ¿Y dónde están muchos personajes que han dado la vida por el país? Que han sido caudillos, que han sido, que tal vez no lograron meter su nacionalismo, no lograron educar más gente, no se proyectaron, pero ellos sí lo sintieron. Pero nosotros no lo seguimos. A veces incluso somos cristianos, pero no ponemos los pies donde Jesús dejó sus huellas. Entonces, a veces somos muy nacionalistas, pero por tontos si ponemos los pies donde los héroes nos han dejado las huellas. ahora sin pelos en la lengua, ¿qué necesitamos para crear un país mucho más cívico y más nacionalista, con rasgos identitarios mucho más fuertes? Les voy a poner el ejemplo. Yo tuve la oportunidad de visitar la Organización de Estados Americanos en Washington, y cada país tiene a un representante, a un líder nacional. Y yo cuando ingresé dije, Guatemala, ¿a qué líder va a tener ahí? Yo ignoraba a cuál de todos, porque nosotros no podemos decir, bueno, Jorge Ubico, Arbenz o cualquier otro líder, y me encuentro que fue el líder de la Revolución Liberal, Justo Rufino Barrios, quien era el líder, quien tenía en su foto en la Organización de Estados Americanos. Ahora digo yo, en otro país mucho más nacionalista, ya sabría la gente quién es el líder, ya sabe quiénes fueron nuestros líderes, pero nosotros estamos bateando, por decirlo así, si nos representa dignamente Jorge Ubico, Justo Rufino Barrios, Arbenz, Guzmán. Entonces, a todos les ponemos peros. Entonces, ¿quién es nuestro líder? ¿Por qué no podemos seguir esa guía que nos ha dejado Estados Unidos o México, para no ir tan lejos? En Estados Unidos, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, hasta George Washington. Y en México, los líderes que impulsaron la Revolución Mexicana en 1919. En todos los parques mexicanos tenemos las estatuas de sus líderes, de sus héroes. Aquí las tiramos. Ahí estaba la estatua de José Rubino Barrios tirada. Casi de cabeza la tenía. Entonces, ¿qué se necesita? En el parque aquí no tenemos una estatua. De nada. No tenemos historia. ¿Qué necesita entonces el país? Necesitamos fomentar los valores cívicos, recordar a estos personajes que nos han contribuido a nuestra cultura, han hecho historia dentro del país.
y no deben ser olvidados a través de la escuela, de instituciones, por ejemplo, decía aquí el compañero Bandulio. Rememorar a esos personajes es crear el nacionalismo. Y si nos dejaron un ejemplo, hay programas culturales por televisión, por ejemplo, que se están pasando en la capital. Dice, así es mi tierra, una franja de conocimiento de los pueblos del interior de la República, con sus costumbrismos, con sus tradiciones. Esta es una de fomentar el nacionalismo. Aquí en Malacatán, para no ir muy lejos, lo nuestro que impulsa aquí el profesor José Gramajo. Esa es una manera de cómo la música nacional a través de la marimba y la expectativa que hay en los pueblos se está dando a conocer. Tenemos algo, cómo despertar el nacionalismo en nuestros connacionales, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo con frecuencia en los medios de comunicación, que es un vehículo especial para que el nacionalismo se siga fomentando. De la fecha cívica decíamos, ¿verdad? Los programas de televisión enfocando siempre el costumbrismo, la gastronomía nacional, las artesanías, la riqueza ecológica y arqueológica que tiene Guatemala. Ese es un vestigio que identifica al país para mantener el nacionalismo nuestro. Hay material, tenemos materia prima aquí, pero nos hace falta unificación, nos hace falta programación y que haya un ente especial, en este caso el Ministerio de Cultura y Deportes, por ejemplo, de Cultura, para eso está, ¿verdad? Es un vehículo especial para que nuestro nacionalismo se fomente, no olvidemos a estos héroes, nuestros costumbrismos se mantengan, para no estar importando de otros países que nos vienen, ¿verdad?, de fuera. ¿Qué piensa, profesor? Yo creo que ¿Qué se necesita? Yo creo que hemos matado un poco la historia, pero la historia más que todo la ha matado la corrupción. Es decir, necesitamos ser menos corruptos. Ya no creemos en nuestros líderes. Ya no tenemos héroes porque siempre tienen ha desaparecido la ética, siempre tienen alguna segunda intención. Entonces, eso nos ha hecho no creer en nuestros líderes. Y agarramos parejo, ¿ah? Si esto hizo, igual haría don José, igual haría don fulano y tal, ¿verdad? Entonces ya no creemos en eso por la maldita corrupción que ha habido. Los negocios turbios de los altos funcionarios. Todo eso ha venido a dañar al nacionalismo. Entonces, ¿para qué voy a desfilar el 15 de septiembre? Si miren, los que debían de estarnos dando el ejemplo, miren los bochornos que hacen en el Congreso, yo creo que eso ha venido a matar más el nacionalismo que la propia conquista. Yo creo que la corrupción, la falta de honradez, la falta de dignidad de nuestros dignatarios ha hecho que nosotros perdamos confianza en nuestros líderes y en nuestros dirigentes. Y por lo tanto, hemos dejado de amar hasta los auténticos. Muy interesante. Ahora la posición malacateca. ¿Será que el país de Guatemala en general ha tenido repercusiones grandes hacia Malacatán porque nosotros los malacatecos a veces no nos sintamos como malacatecos como tal? ¿Habrá influencias de ese tipo? Sí, definitivamente. Para no ir muy lejos, tenemos influencia del país mexicano, ¿verdad?, con la música. Cuando tenemos aquí marimba, hay compositores nacionales que nos han legado como Ernesto Monzón, Paco Pérez, melodías que están grabadas en acetato y en CD hasta ahorita. Entonces, ¿por qué menospreciar nuestra propia música? Y estamos importando reggaetón, que merengue, que pop, música de por ahí duranguense, que el Tex-Mex y un montón de cosas. Si tenemos nuestra propia música, tenemos nuestro propio folclore. Entonces, esa es una manera de que la música nuestra invada a través, hay una ley, en la ley está, en la radiodifusión, que las emisoras del Estado tienen que promover la música nacional en un porcentaje de programas. Los canales de televisión también promover todo esto. Los medios de comunicación juegan un papel importante en esto.
Yo creo que esa es una manera de cómo podemos rescatar, porque Malacatán ha sido también blanco de estas influencias exógenas, podemos decir, o extrañas, de fuera. ¿Ah? Entonces, definitivamente nos ha tocado, ¿ah? nos ha invadido. Dice que la nación maya no era solo Guatemala. ¿Ah? El corredor maya iba desde Copán hasta Veracruz. Éramos una nación, eran una nación ellos. ¿Ah? Nosotros ya somos otra generación. Mesoamérica. Y la nación Mam ocupaba Huehuetenango, San Marcos y una gran parte de México hasta San Cristóbal Las Casas. Es decir, que había una gran nación maya. Hemos olvidado que es. Y a veces somos hasta malinchistas. Es decir que, fíjese que si Guatemala juega contra Honduras, nosotros vamos por Guatemala. Pero si Honduras juega contra México, muchas veces le vamos a México. Y Honduras es nuestro vecino más próximo. Y si México juega contra Holanda, vamos a favor de Holanda. ¿Sí? Bueno. Para el Mundial de Fútbol, mi familiar, cuando estábamos viendo el Mundial, y Estados Unidos metió un gol contra no sé qué país de Centroamérica, y dice, ¡viva Estados Unidos! ¡Ese es mi país! Hijo, ¿y yo qué? Es decir, no nos sentimos, somos hasta malinchistas. Si un país de Centroamérica o México juega contra otro país europeo, nosotros vamos por los europeos. Ahora, los procesos globalizadores han tenido incidencia también. Han tenido mucha incidencia. Porque la globalización ha creado una interdependencia entre los países. Si un país con mayor cuota de poder, como Estados Unidos o cualquier país europeo que tenga alto nivel de desarrollo, exporta cultura, exporta música, y nosotros, los países periféricos, adoptamos esas costumbres. Mire. Entonces, la globalización también es un punto importante para que nosotros la identidad ya no seamos etnocentristas, sino xenocentristas. Mire, yo le quiero decir algo que es nuestro, y hace unos 40 años, el cumpleaños de un niño se celebraba con un caldo de gallina, tamalitos de carne o chuchitos o yo qué sé. Ahora es cake. Ahora es cake. Sí. Tenemos una serie de cuestiones, incluso nuestro lenguaje ha variado tanto que por lo regular hablamos en inglés, hablamos imitación de inglés. Spanglish. Ya viene y dice, la troca es. ¿Y eso qué es? Sí. Claro. Es decir, que tratamos de imitar a la potencia. Si viene un europeo aquí que no sabe español, nosotros tratamos de entenderle. Pero si viene un paisano de la Alta Verapaz, nosotros lo hacemos un lado. Sí. Es decir, nosotros no despreciamos a nuestros vecinos, somos malinchistas. A nuestra nacionalidad la despreciamos. No hacemos la lucha de ideas como se le ayuda a un chino que venga aquí que no sepa español, ¿verdad? Se le ayuda, aunque sea por señas, uno hace la lucha de ideal. Sí. Pero a nuestro paisano no se le ayuda. Muy interesante. ¿Qué les parece si seguimos hablando de Malacatán? Y quiero recordarle a nuestra amable audiencia que nos siga por Facebook y que vean nuestros videos de YouTube, que cada semana estamos publicando los programas que hacemos cada semana. ¿Qué le parece si seguimos discutiendo más sobre la identidad de Malacatán? Pero después de esta pausa. Ya regresamos. En breve regresamos con Sin pelos en la lengua. Ferretería, nuevo programa. De regreso en Sin pelos en la lengua. Gracias, televidente, por estar en sintonía de Canal 31 CXN. Estamos todavía en la discusión pendiente, señores. Estábamos en que, ¿acaso Malacatán tendrá esa misma carencia de identidad y nacionalismo con respecto a Guatemala en general? ¿En qué quedamos con esa situación? Yo creo que el no nacionalismo se repite en todos los lugares, en todo el país y en muchos países. No es solo aquí. En nuestro país, y mal de tontos, mal de muchos, consuelo de tonto, dice. Sí. Yo creo que para ser de nuestro
municipio y de nuestro país también. Tendríamos que hacer un inventario de nuestras potencialidades y un inventario de nuestras carencias. ¿Cuánto malacateco está equivocado de decir que Malacatán es el municipio más rico del departamento? Sí, pero también es el municipio donde tenemos un 20-22% de desnutrición. Grave. ¿Eh? Ejemplos, algunos lo del Naranjo, Buenavista. Tenemos que hacer un inventario de esas carencias. ¿Cómo va a amar al municipio alguien que se está muriendo de hambre? Tenemos que armar eso de hacer políticas públicas para asistir a esa gente, capacitarlas para que produzcan, para que logren mejor alimentación. Pero también tenemos que hacer un inventario de las bondades. ¿Cuánto deportista grande hay aquí? ¿Cuánto profesional responsable y muy preparado hay aquí en Malacatán? Lo ignoramos. No tenemos un inventario, no tenemos un conocimiento de los profesionales que tenemos aquí. Entonces, no podemos amar a nuestro Malacatán si no sabemos qué tenemos, ¿no? ¿De qué se compone? ¿De qué se compone? Entonces sí tendríamos que hacer un inventario de nuestras costumbres. Por ejemplo, nuestras costumbres de Aidas, que ahora ya muchos ya no nos dedicamos a sembrar el maíz, ¿verdad? Ya no hacemos chucuatol, ¿verdad? Ya no. La frita esta yo creo que debe declararse patrimonio gastronómico de Malacatán, ¿verdad? Creo que tenemos que hacer un inventario de todas las cosas esas que tenemos, incrementarlas, estimularlas y también prevenirlas para los 50% de nutrición, un poquito más del 50% de nutrición crónica. Está muy arriba del país. Tenemos el 22% de pobreza extrema. Aquí hay mucha gente que no gana $1 al día promedio durante el año y tiene 3 o 4 hijos. ¿Usted se refiere a que debe de existir un tipo de memoria, de bienestar social para reactivar esa memoria colectiva? La memoria colectiva. Porque no podemos, un pueblo con hambre no va a tener memoria, ¿verdad? Y va a ser agresivo, porque toda persona débil es agresiva. Va a haber violencia. Entonces, y no podemos hacer de nuestro Malacatán algo grande si no tenemos un inventario, si no tenemos. A veces no sabemos ni cuántas aldeas, caseríos y todo hay aquí, y no se sabe en la municipalidad. Ahí se tenía que tener un censo. Tenemos que hacer un inventario de todo el daño que le estamos haciendo a nuestros ríos. ¿Cuántos años el NICA de estar recibiendo las heces fecales si no hay una planta de tratamiento? Y yo he pasado por la municipalidad y no se pudo hacer cuando nosotros estuvimos con Carlos. ¿Ya han ignorado su petición? Se ha ignorado la petición. Se presentaron los planes. No existió voluntad. ¿Qué fuera póngale en algunos lugares, pasan los ríos en medio, especialmente en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo se llama este lugar? Pasa un río en medio, en San Antonio, Texas. Pasa un río en medio. Es un atractivo turístico. Aquí tuviéramos un corredor turístico. ¿Cuánta tienda, cuánta gente fuera a hacer su día de campo ahí, ¿verdad? ¿Cuánto bienestar está? Pero no tenemos las plantas de tratamiento. Es decir, no nos damos cuenta ni del daño que hacemos. Entonces yo creo que tenemos que hacer un inventario de todo lo bueno y lo malo que tengamos para poder amar a nuestro país, amar a nuestro municipio. Y también pedirle a nuestros dirigentes que se procure de la honestidad, porque eso ha dañado. La corrupción ha hecho más daño a nuestro país que las Primera y Segunda Guerra Mundial, porque casi aquí no nos tocaron, pero la corrupción ha hecho mucho daño. Ha hecho que nosotros, nuestro país, no lo valoremos, porque todos somos iguales. Ay, si yo llego también voy a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha dañado.
¿Qué piensa, profesor Carlitos? Sí, yo creo que lo que conviene es hacer una planificación para tener una actualización propiamente del municipio, de nuestras carencias, de nuestras potencialidades, nuestras limitaciones también, sanear nuestro entorno natural, por ejemplo, lo que hablaba el compañero aquí, ¿verdad? La producción del tratamiento de las aguas residuales y aguas negras, para que nuestros ríos que sigan siendo un atractivo turístico, pero ya no contaminado. Si lo han hecho otros países, y creo que propuestas pueden haber que vengan a beneficiar aquí a las autoridades que estén en el turno que le corresponde, pero todo esto tiene que ser con una planificación, podría hacerse un Malacatán para unos 50 años más adelante, para que vivamos felices de estar en este bendito pueblo, porque tenemos un entorno natural hermoso, podemos decir. Eso es un paraíso todavía, tenemos vegetación alta aquí, no como en otros lugares que se la están deteriorando. Y quiero poner un ejemplo de eso. Dígame algún cantante favorito suyo. ¿Algún cantante? Por ejemplo, Roberto Carlos habla de la felicidad. Roberto civilizados. Los animales quieren ser más civilizados que los animales. Dice, todos los animales son civilizados, que el hombre destruye la naturaleza. Póngase Roberto Carlos. ¿Usted se siente identificado con Roberto Carlos porque sabe de dónde vino? Sabe su historia, sabe lo que le inculcó a él seguir la música y todo este tipo de cosas. Es lo mismo con el municipio. Para que nosotros nos sentamos identificados con el municipio, debemos de conocer las raíces, su origen, es decir, la génesis del municipio. Debemos de conocer quiénes han sido nuestros mayores exponentes en cualquier faceta artística, política o cualquier ámbito, ¿verdad? Entonces, debemos de empezar por esa vertiente, no sé si están de acuerdo. Yo creo que la historia juega un papel muy importante y nosotros tenemos que escribir la historia de todos los días. No la hemos escrito. No conocemos qué es lo que sucede en nuestro municipio. Y tenemos muy buenos caudillos, muy buenos líderes, pero ya no les creemos. Pero lo mismo cortamos, con la misma tijera cortamos a los que nos antecedieron también. ¿Por qué? Porque si esto fuera a saber qué hizo don Pedro de Alvarado, a saber qué hizo don fulano y tal. Sí. Entonces ya no les queremos. ¿Por qué? Porque estamos jugando una historia presente muy corrupta. Estamos teniendo una historia ingrata de nuestros dirigentes. Y eso se ha extendido desde el alcalde auxiliar de la aldea hasta la gobernatura y las diputaciones. Es una corrupción generalizada, no es solo de arriba. Y de ahí debe emanar esos principios identitarios. Y de ahí debe principar. Ahora para ir cerrando ya la entrevista, no sentimos el tiempo porque la entrevista se pone muy interesante. El profesor Carlos Munguía, para usted, ¿qué necesita el país para que podamos tener un Estado-nación? Porque, ojo, tenemos un Estado constituido, una organización política, jurídico-política que garantiza el bienestar de los individuos que lo habitan. Pero no tenemos un Estado-nación, que es una organización política en donde exista homogeneidad en la sociedad que se vive. ¿Qué necesita para que tengamos ahí? ¿Necesitamos un Estado-nación? Sí, yo creo que tenemos que empezar por conocer nuestras leyes, respetar las leyes. Si somos empleados en iniciativa privada o del Estado, poner nuestra eficiencia, trabajar con honestidad, exigir que las autoridades, ¿verdad?, que los recursos del Estado se manejen con probidad, que haya respeto por la ley, como decíamos, y que cada uno contribuyamos en la medida de nuestra posibilidad para que crean en los hijos de Guatemala que están al servicio, para que este país sea mejor y darle un buen ejemplo a los que vienen atrás de nosotros, ¿verdad? Del empleado, del trabajador, del que desempeña una función dentro del Estado, que lo haga todo con responsabilidad, que lo haga todo con amor al terruño donde nacimos, ¿verdad?
Porque ¿dónde estamos aquí? Aquí no vamos a quedar, no nos vamos a ir para otro lado. Entonces, dejemos un precedente de algo que va a servir para que la estructura del país cambie. Pero eso depende de nosotros, comenzando en nuestro hogar, nuestras contribuciones como ciudadanos, en las entidades que nos toque trabajar, poniendo todo nuestro empeño, nuestro interés, en que si trabajamos por ejemplo, en la comunidad donde residimos, somos miembros de un ente, de un COCODE, hagamos nuestro servicio velando por el bienestar común. Es comenzando ahí desde el lineamiento de la pequeña dimensión en que estemos, no digamos ya en un puesto público que tenga mayor jerarquía y mayor responsabilidad, y que nuestras autoridades también aporten algo para que el bienestar del pueblo. Tenemos problemas, pero hay que resolverlos, ese es un reto, ¿verdad? Y dice, tenemos que vivir en un mundo mejor, pero en un mundo peor, y esperamos en un mejor, pero eso depende de nosotros. Tenemos que no esperar que otros vengan a hacerlo, tenemos que hacerlo nosotros. ¿Qué piensa, profesor Bueno, Antonio? creo... Para tener un Estado-nación, Sí. ¿qué se necesita? Yo creo que hace falta menos leyes y más ética. ¿Por qué? Porque si hablamos con la verdad, yo creo que no va a haber corrupción. Si hablamos con la justicia, no van a haber evasores y no van a haber criminales que se escapen. Y no va a haber también injusticia con gente inocente que a veces es llevada como chivo expiatorio, ¿no? Tiene que haber honestidad, verdad, justicia, honestidad y mucho amor como sentido de nacionalismo. Es decir, que tiene el amor es el ingrediente del nacionalismo. Yo amo a mi prójimo, el prójimo que vive en esta área geográfica que es mi nación. Cuando yo ame al prójimo, que esta es mi nación, cuando no lo discrimine ni por su religión, ni por su lenguaje, ni por su vestido, ni por su cuestión económica, yo creo que vamos a estar haciendo un sentido de nación profundo. Muy interesante. Bueno, yo estoy muy agradecido de que hayan estado acompañándome esta noche a platicar un poquito sobre la pérdida de identidad y de nacionalismo que hemos tenido a través de la historia a partir del desenvolvimiento de la sociedad guatemalteca y malacateca. Bueno, les dejo un pequeño tiempo para despedirse, pues les agradezco mucho su participación. Sí, muchas gracias, Kido, por esta invitación y felicitarlo a ustedes y a los propietarios del canal que se interesen a través de este programa por este tipo de temas que es bueno hablar de ellos. Es decir, esta es una radiografía de nuestro pueblo, de nuestro país y que nos compete a todos, ¿verdad? Ustedes lo hacen a través de los medios de comunicación y eso es bueno. Ustedes están cumpliendo una función. Este es un ejemplo de lo que ustedes quieren para este país, comenzando tocando este tema de la identidad de la nación y el nacionalismo, pero también a través de su trabajo. Yo lo felicito porque de esa manera usted está educando a este pueblo y despertando el interés a muchos jóvenes que de su edad esperan mucho porque son el presente de Malacatán, no el futuro, el presente porque ya están parados aquí. Muchas gracias, profesor. Yo le decía al principio del programa que necesitaba una rasuradora para quitarme los pelos de la lengua. Pues ya se los quitó. Yo quiero agradecerle. Yo creo que si unas palabras nos convencen a nosotros mismos de lo que debemos hacer, pues primero debemos estar convencidos. Si nuestras reflexiones nos siguen convenciendo de lo que necesitamos y podemos contagiar a la gente de las buenas intenciones, que bueno, yo creo que el programa está haciendo algo. Y nosotros, agradecidos con el programa porque nos da la oportunidad también de hacer algo, de decir algo, de reflexionar sobre algo. Yo creo que ahí estamos. Muchas gracias a usted por invitarnos, muchas gracias al público, que pase una muy buena noche soñando con los ángeles. Los ángeles azules. De azules, azules en la danza del tiempo y del espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señores, por estar esta noche. Quiero felicitarlos por la gran trayectoria que han tenido en la historia malacateca, por los aportes que han tenido
ustedes en el desenvolvimiento del municipio y nuevamente muchas gracias. Bueno amigos, esto fue la entrevista de esta noche y quiero decirles que Sin Pelos en la Lengua no terminan, faltan las conclusiones. Así que, ¿qué le parece? Vamos a una pausa, ya regresamos. ¿Qué vamos a seguir? Eso. En breve regresamos con Sin Pelos en la Lengua. ¿Estás pensando en cambiar los muebles de tu casa? Ya no pienses más. Ven a la Curazao, donde encuentras de todo. Muebles modernos de sala y comedor. Gracias amigos por estar todo este tiempo en Sin Pelos en la Lengua en este sábado y gracias por estar siempre, cada semana pendientes de nuestro programa. Quiero agradecer la participación de los señores Carlos Munguía y el señor Antulio Cárdenas por acompañarnos aquí a platicar un poquito acerca de lo que fue el tema de esta noche, el tema del nacionalismo y la identidad en Guatemala y en nuestro municipio. Sin embargo, después de esta plática, ¿qué conclusiones nos dejó? ¿Qué es lo importante? Podemos decir que para consolidar una nación, según un teórico muy importante llamado Eric Hobsbawm, dice que es necesario recurrir a una serie de símbolos para crear una memoria colectiva. Quiere decir que para que nosotros llenemos esa identidad que como guatemaltecos y malagatecos merecemos, debemos de referirnos, conocer acerca de nuestros líderes que tuvimos en la historia, acerca de los acontecimientos importantes y también acerca de la evolución de nuestra misma sociedad guatemalteca. Pero eso va a ser a partir de la ayuda de la educación en el país. La educación marca un punto muy importante para incentivar a todos los alumnos a conocer más del lugar de donde viven. Además, podemos decir que parte de la identidad o la pseudoidentidad que tenemos actualmente fue a partir de nuestras raíces coloniales y posteriormente de nuestra independencia como Guatemala. Esto marcó desde la época colonial que nuestra civilización sufrió una pérdida de identidad y posteriormente en las épocas independentistas también hubo una reestructuración a partir de la identidad guatemalteca con los criollos y mestizos. Es por eso, amigos, que es importante reactivar nuestra memoria colectiva. Pero ¿cómo será eso? De que los gobernantes, desde nuestro poder local, por ejemplo en las municipalidades de Malacatán, en el gobierno central, incentiven en el bienestar social. ¿Qué significa esto? De que prioricen y de que incentiven que la calidad de vida de todos los guatemaltecos sea la óptima, para que nosotros nos hagamos sentir bien en el lugar donde vivimos. Es por eso que hago un llamado a las autoridades a poner un ejemplo de esto, a tratar la manera de cambiar la situación de nuestra identidad y de nuestro nacionalismo. Es por eso, amigos, muchas gracias por ser parte de este programa Sin Pelos en la Lengua. Quiero recordarles que el otro sábado los invito a una emisión más para que seamos parte de una sociedad mucho más crítica que Malacatán tanto lo necesita. Y es por eso que no olviden que en Sin Pelos en la Lengua llevamos la conversación a otro nivel. Hasta luego. ¿Qué tal?